La palabra de Dios en Juan 15:16 dice: no me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros, y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto, y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, Él os lo dé. Vamos a meditar en este texto, y para mí ha sido profundo, relevante. Entiendo que he sido elegido por Dios para dar fruto, y un fruto que permanece. El propósito de esta meditación es mostrar que la elección de Cristo nos da identidad, nos identifica, nos da una misión y un acceso a la oración eficaz. Una misión que trae fruto, y un fruto permanente. Por eso este texto surge en la intimidad de la cena del Señor, en un momento donde Jesús afirma 3 verdades que Él elige, Él envía y Él respalda. En nuestra vida, si Jesús no nos envió, si en nuestra vida Jesús no nos eligió, Él no va a respaldar. Qué importante es caminar con la claridad y con la seguridad de que Él me eligió, Él me envió y Él me respalda. Dice el texto: no me elegisteis vosotros a mí. Es una negación enfática. Dice: no me elegisteis vosotros a mí. Mire, en el tiempo del Señor Jesús, los discípulos elegían su maestro. Ellos iban y decían: Rabí, quiero ser tu talmidí, quiero ser tu discípulo. El discípulo iba al maestro a pedirle ser su discípulo. Sabemos que Pablo eligió su discípulo y fue a Gamaliel y dijo: quiero ser tu discípulo, y luego Pablo estaba muy orgulloso de que era discípulo de Gamaliel. Pero en este caso Jesús rompe con ese esquema y dice: no me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros. Es una elección personal, es una elección intencional. Y piense en esa verdad. No estamos en la iglesia de levántate y resplandece porque nosotros queremos estar allí. Estamos porque Él nos eligió. Él nos eligió para que estuviésemos en el lugar donde estamos. Él nos eligió para ser sus hijos. En 1 Pedro, capítulo 2, versículo 9, dice: mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Dios nos ha llamado de las tinieblas. Dios nos ha llamado y nos ha hecho un linaje escogido, un real sacerdocio. Esa elección implica amor, esa elección implica un propósito. Así que lo primero que resalto es la elección, y pienso en cada uno de los hermanos de la iglesia, y pienso en mí y en mi familia, y digo: hemos sido elegidos por Dios. Qué cosa más preciosa, porque la elección divina me lleva a agradecer a Dios, a ser agradecido a Dios, porque Él me ha mirado,
Él me amó, me perdonó, me salvó y me escogió. Es decir, me eligió con un propósito. Y dice el texto que estamos leyendo allí en Juan capítulo 15, versículo 16. Si usted va allí, Juan capítulo 15, versículo 16, dice, no me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros. Y escuche, esto para mí ha sido tan importante. Y os he puesto. He puesto. Dios te ha puesto. El verbo poner acá significa colocar. Dios me ha colocado en Córdoba. Dios me ha colocado intencionalmente en la iglesia Levántate y Resplandece. Él me ha puesto para asignarme un rol. Jesús designa a cada uno de sus discípulos una tarea. Y la pregunta que nos hacemos es, ¿cuál es el lugar donde Dios te ha puesto? Si Dios me ha puesto en la iglesia y yo me quiero ir de la iglesia, ¿será que tengo que decirle a Jesús, mira, aquí donde vos me has puesto te equivocaste? Así que yo ahora, que soy más sabio que tú, me voy a ir a otro lugar, porque en ese lugar yo sé que hay más bendición. Es ilógico pensar, ¿verdad? Sí. Es como que cuando Dios me ha puesto a mí como anciano en la iglesia, como líder o como maestro, como líder de jóvenes, ir y decir, Señor, mira, bueno, ahora yo ya me cansé, ya hice todo, ahora me voy. Pero es Jesús el que te ha puesto. Y es a Jesús a quien uno va a decirle, mira Jesús, hasta aquí llego. No, la verdad que eso a mí me ha llevado a pensar, porque Él es el que te ha puesto. Él es el que te ha llamado. Él es el que te ha elegido y te ha puesto en un lugar con un propósito. Y nuestra tarea es poder lograr cumplir ese propósito. Hablábamos con Olga este tema y decíamos también en el grupo pequeño que si un anciano o un líder te ha puesto para que hagas algo en la iglesia, entonces tú tienes la libertad de ir a ese líder o a ese anciano, decirle, mira, bueno, yo ya hasta aquí llegué, gracias por considerarme, por ponerme en esta tarea, y dejas tu tarea y te vas. Está bien, porque ha ido la persona que te ha puesto. Y donde nosotros los humanos ponemos a las personas, yo creo que las personas se pueden ir porque no tenemos nosotros los hombres la autoridad que tiene Jesús. Pero cuando nosotros entendemos que es Jesús el que nos ha puesto en un lugar, para irnos del lugar donde Dios nos ha puesto, debemos ir a Jesús, a decirle, mira Jesús, mira Señor, te has equivocado, me has puesto en el lugar equivocado. Por eso digo que las crisis a veces nos replantean cosas, porque no es que Jesús se equivocó, sino que quizás nosotros no estamos. Este texto de Juan 15 habla de la vid, y el pámpano que no permanece en la vid no da fruto. Y quizás no estamos dando fruto porque hay algo que nosotros debemos corregir. Y esto me lleva a pensar lo que hablábamos esta mañana en el grupo pequeño de Pigüé. Jesús estaba con los discípulos
y después de estar 3 años con los discípulos, después de haber caminado 3 años con ellos, de haberles hablado la palabra de Dios, de haberles enseñado, Él les hace esta pregunta: ¿quién dice la gente de mí? ¿Quién dicen que soy? Entonces los discípulos comenzaron a decir, bueno, dicen que eres o Elías o el profeta, etcétera, etcétera. Cada uno compartía. Y yo les decía esta mañana, si saldríamos y preguntáramos afuera, ¿quién dice la gente que es Jesús? ¿Qué imagen, qué concepto tiene la gente de Jesús? ¿Hasta dónde la gente pudo llegar a Jesús, a entender, a conocer a Jesús? Muchos dirán, es Dios, es amor, es el Salvador, pero es algo que ellos están diciendo de Jesús, de un conocimiento porque lo escucharon, o porque lo leyeron, o porque lo entendieron, o porque creen que es así. Entonces Jesús les cambia la óptica, la mirada a ellos y le dice, ahora ya no miren lo que la gente dice. Y Jesús le dice a los discípulos, ahora, ¿y ustedes? ¿Quién dicen que yo soy? Y es la pregunta que nos hace a nosotros. Porque, ¿quién es Jesús para nosotros? Pedro inmediatamente saltó y dijo, tú eres el Cristo, el Mesías. Y esto era una gran verdad. Y Jesús dice que esto se lo había revelado el Espíritu Santo. Pero no pasa mucho tiempo más en que Jesús empieza a revelar su corazón y les dice que él iba a morir, que iba a pasar por el Calvario. Entonces Pedro dice, no, Señor, no, tú no vas a morir. ¿Cómo va a suceder eso? No, yo no lo voy a permitir. Y Jesús le dice, apártate de mí, Satanás. Lo que está diciendo Jesús ahí a Pedro es, tú estás pensando con una mente humana, no estás pensando en las cosas celestiales. Tú estás teniendo un concepto de la verdad espiritual de la manera humana. No comprendes los propósitos de Dios y los caminos de Dios. Y claro, uno entiende que tanto como Pedro, como los discípulos, como Judas estaban, y como todos los judíos, por más de 700 años, ellos estaban esperando al Mesías, al rey, al que les iba a liberar a ellos de la esclavitud, que les iba a liberar de la opresión de los imperios, que iba a llevar al pueblo a ser otra vez ese pueblo fuerte, potente, victorioso, como lo era en tiempos de David. Ese era el concepto del Mesías que ellos tenían. No tenían el concepto de un siervo sufriente, de aquel que venía a entregar su vida para comprar la nuestra, para pagar nuestra deuda, para que podamos llegar a ser hijos de Dios. Y entonces hay otro hecho tan importante que dice Felipe, muéstranos al Padre y eso nos basta. Y Jesús le dice, tanto tiempo estuve con ustedes y no me conocisteis. ¿Y qué pregunta? Porque me digo, ¿cuántos años de creyente tengo? Y en todo ese tiempo, quizás Jesús me dice, ¿tanto tiempo estuve contigo, Luis, y todavía no me conoces? Y eso tiene que ver en que Él me ha elegido, Él me ha puesto en un lugar, Él me envía con una misión para que lleve mucho fruto. Y el fruto no depende de cada uno de nosotros, el fruto depende de cuánto conocemos a Jesús y cuánto revelamos de Jesús, porque la gente necesita ver a Jesús.
lo necesita ver en nosotros, en cómo Él transforma nuestra vida. Jesús mostró a Dios, Jesús mostró al Padre. Por eso dijo, tanto tiempo estuviste conmigo y no me conociste. Felipe quería ver al Padre, pero Jesús le había mostrado más que al Padre. Él había mostrado el corazón del Padre. Cuando uno ve a Jesús reprendiendo a los judíos, a los que vendían en el templo y los sacó a latigazos, uno está viendo allí el corazón de justicia del Padre. Cuando uno ve a Jesús que está frente a la mujer adúltera, todos querían apedrear, pero Él le perdona y le dice, vete y no peques más. Él está mostrando el corazón misericordioso, perdonador del Señor. Cuando Jesús está multiplicando los panes y los peces para dar a sus discípulos, Él está mostrando el corazón generoso de Dios. Ese corazón que es generoso para con nosotros. Y nosotros tenemos que mostrar al mundo ese corazón de Dios. Que ellos puedan ver el corazón de Dios viendo nuestras acciones, no solo escuchando nuestras palabras. Porque cuando pueden ver lo que nosotros hacemos, como Cristo hizo, vamos a revelar al Padre. Y eso hará que la gente pueda entrar a tener comunión con Dios. No con una religión. Y eso es llevar mucho fruto y fruto que permanece. Cuando Jesús estaba orando en Getsemaní porque llegaba el momento crucial de la muerte en la cruz del Calvario, Él en ese momento estaba revelando la intimidad con Dios. Qué importante es que nosotros podamos revelar esa comunión, esa intimidad con Dios, así como Cristo la reveló. Qué importante es saber que Él nos eligió, Él nos ha puesto con una misión para que vayamos a hacer esa tarea y, dice la palabra de Dios, llevéis, para que vayáis y llevéis mucho fruto, para que llevéis fruto. Acá introduce un propósito, no es solamente que voy a hacer una tarea, sino que esa tarea que hago para el Señor tiene fruto. Es el resultado que Jesús espera. Ir implica misión. Fruto alude a la santidad, a las buenas obras, a la conversión. Dice Gálatas capítulo 5, versículo 22, mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Mas vuestro fruto, dice, permanezca. ¿Cómo conozco que Dios me ha puesto en la iglesia? ¿Cómo conozco que Dios me ha puesto en una misión para hacer? Simplemente cuando veo frutos y esos frutos permanecen. Porque lo que hace el hombre no permanece. Lo que hace Dios, eso sí permanece. Dice Colosenses capítulo 1, versículo 10, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. Que vuestro fruto permanezca. El fruto que no se marchita es un fruto de impacto eterno. El fruto que permanece es un fruto que viene de la comunión con Dios, de la dirección de Dios. Es lo que Dios hace en nosotros y a través de nosotros. El trabajo en Cristo tiene valor permanente. Dice 1 Corintios capítulo 15, versículo 58. Así que, hermanos míos, amados,
Estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Y cuando uno anda en este camino, entonces dice la palabra que en nuestro texto que nos está llevando en esta meditación, para que todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, Él os lo dé. Y este es el cierre perfecto, porque si Él me eligió, si Él me ha puesto en una misión, y si en esa misión hay fruto, porque ando como Él quiere que ande, porque ante las pruebas, las dificultades que hay, muestro un carácter de amor, de misericordia, de perdón. Cuando me ofenden, puedo dar la otra mejilla. Cuando entiendo que el lugar que Dios me ha puesto es un lugar precioso y no puedo irme de ese lugar tan libremente, si es que Él me ha puesto allí. Entonces, cuando estoy dando fruto y veo que el ministerio que estoy desarrollando para el Señor da fruto, entonces en ese caminar con el Señor, todo lo que pidiera el Padre en el nombre de Jesús, Él nos va a dar. Es la conexión directa, es la misión cumplida, es la oración eficaz. Orar en su nombre es orar en consonancia con el carácter y la voluntad de Dios. Y oramos porque hemos sido elegidos por Cristo. Hemos sido direccionados a una misión con un propósito. Y porque Dios bendice, hay fruto y hay una garantía que es el respaldo en la oración. Hermanos queridos, quiero decirles de corazón que la iglesia nos necesita y necesita que estemos unidos al Señor, que podamos abrazarnos, caminar juntos y poder vencer los obstáculos que vienen de por medio, sabiendo que si Él nos ha elegido, si Él nos ha puesto y hay fruto en lo que estamos haciendo, entonces vamos a orar porque Él va a concedernos lo que estamos pidiendo, porque vamos a pedirle conforme a su voluntad.